estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Lo que tenés que saber. 1. La apuesta de Wall Street por Argentina y el protagonismo del sector energético en los mercados está a la luz de la vista, por más que el volumen todavía no esté entrando fuerte por causa del cepo. Las noticias hablan por sí solas y fue el caso el viernes cuando conocimos la decisión de Fitch de mejorar la calificación de Argentina a CCC desde CC. Es una marca todavía mala en relación a países como Brasil y México que tienen AA y BBB- respectivamente, pero es la primera mejora que tenemos desde fines del 2022, un paso importante entonces para volver al mundo. Por otro lado, a fines de la semana pasada, el Bank of America reafirmó el sentimiento bullish con los activos argentinos y consideró que el país tiene la mayor cantidad de catalizadores positivos entre los principales mercados de América Latina. Puntualmente, su preferencia pasa por bancos como el Grupo Financiero Galicia y en energéticas Pampa Energía, destacando la calidad crediticia y el potencial de nuevos préstamos para las entidades financieras y los flujos de caja en dólares para las empresas de vaca muerta. Sin embargo, el gigante financiero advierte sobre los riesgos y dijo que la incertidumbre política de cara a las legislativas del 2025, una inflación alta aún en relación al mundo y no menor los controles de capital. En el resto de la región, el BOVA sobrepondera también a Brasil y ve potencial en México, pero se muestra cauto con Chile, Colombia y Perú. Volviendo a la Argentina, Mariano Espina escribió la semana pasada en Bloomberg Linea que el sector energético está brillando después de los balances de las empresas del tercer trimestre. Así las cosas, el mercado está celebrando los avances en vaca muerta y la recuperación de tarifas que impulsaron a las petroleras, gasíferas y empresas reguladas. TGS, por lo pronto, se destacó al reportar que su negocio Midstream aportó el 49% de sus ingresos frente al 19% del año pasado. En tanto, Metrogas y otras distribuidoras también registraron mejoras operativas notables gracias al aumento de las tarifas y volúmenes entregados. En lo que va del año, las energéticas están entre las líderes de las subas bursátiles. Hasta el viernes, YPF había subido 119%, Edenor 107% y TGS 111%. Con el horizonte de menor regulación e intervención estatal, el sector sigue atrayendo a los inversores. 2. Despegar presentó su balance del tercer trimestre con proyecciones y ganancias por encima de lo que esperaba el mercado, provocando así una voladura para su ADR en Wall Street que alcanzó un máximo nivel en 5 años. Sus ingresos ajustados por tipo de cambio de 193,9 millones de dólares fueron 53% más en el interanual, mientras que el EBITDA ajustado fue récord en 48 millones de dólares o 94% más que el mismo periodo del año pasado. Además, su ganancia neta ajustada creció un 309%, llegando a 36,1 millones de dólares. Los números se apoyaron en un take rate récord del 14,6%, que significa que Despegar ganó más a través de las comisiones que cobra como intermediario. Según su CEO Damián Scocking, la empresa logró capitalizar la recuperación de la demanda en mercados clave como Brasil y Argentina, mientras que los analistas ya proyectan más crecimiento en no menor medida por la eliminación del impuesto país por estas latitudes. Para el 2024, Despegar elevó su previsión de EBITDA ajustado a 170 millones de dólares y espera una facturación total de 760 millones de dólares, un 8% más que el año pasado. Sin embargo, desde el Citi advierten que la compañía aún enfrenta desafíos como un volumen bruto de reservas que llamó mediocre y mayores gastos financieros. Aún así, con 5 de 6 analistas recomendando la compra, la eliminación de barreras fiscales en Argentina podría impulsar el negocio en 2025. Su precio objetivo ya ronda los $22 y el optimismo rodea a la empresa que sigue marcando hitos en la región. El viernes, el papel cerró justo por arriba de los $17. 3. El superávit financiero de octubre fue de casi 523.400 millones de pesos, acumulando un 0,5% del PBI en lo que va del año, según informó el Ministerio de Economía. El superávit, sostenido por una reducción del gasto público, contrasta con el déficit de 454.000 millones de pesos registrado en octubre del año pasado. Así las cosas, estamos cada vez más cerca de cerrar el primer verde anual para las cuentas públicas desde el 2008. En términos ajustados,
Ajustados por inflación, octubre representó una mejora de 1,85 billones de pesos. Caputo, por su parte, destacó que el superávit primario, es decir, antes del pago de intereses, fue de 746.921 millones de pesos, mientras que los intereses netos sumaron 223.523 millones de pesos. Y su asesor Martín Bautier dijo que el programa de ajuste incluyó recortes estructurales en el gasto estatal, pero con aumentos en jubilaciones y programas sociales. El gasto de octubre fue de 7,5 billones de pesos, menos que en septiembre, que fue 8 billones, y agosto, que fue 8,5 billones. Sin embargo, vale la pena recalcar que las jubilaciones siguen por debajo de la inflación en un 8% interanual. Cierro con una pregunta: ¿será factible en un año electoral como el 2025 sostener esta baja del gasto? Por ahora, el mercado parece confiar, teniendo en cuenta cómo viene bajando el riesgo país. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió más de 2% el viernes, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 17% para Despegar y caídas de más de 11% para Globant. Los bonos en dólares cerraron con algunos rojos leves, pero verdes de hasta 1,2%, el dólar blue quedó en 1.140 pesos, el MEP en 1.099 y el contado con liqui en torno a los 1.135 pesos. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 149 millones de dólares, mientras que el riesgo país cerró por debajo de los 770 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué pasó en el mundo de los bonos en la última semana. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Ya no es sorpresa empezar esta columna comentando que el riesgo país sigue comprimiendo. Argentina empieza este lunes, que es feriado acá pero no en Wall Street, con el spread soberano ubicado en 769 unidades, el valor más bajo desde el día 4 de abril de 2019. Por otra parte, en la última semana, Fitch Ratings elevó la nota crediticia de Argentina desde CC hasta CCC. Si bien seguimos en el fondo de la tabla, no deja de ser un avance. Además, también en la última semana, Bank of America destacó en un informe sobre Latinoamérica que Argentina es el país con mayores catalizadores positivos en toda la región y volvió a recomendar sobreponderar al país. En este contexto, los bonos argentinos ya operan en paridades promedio por encima de los $70. Si bien hay muchísimo por recuperar, no nos olvidemos que algunos de estos bonos llegaron a costar $18 la lámina de 100. Por otro lado, la recuperación se da en un marco que no es tan amigable para el resto de los emergentes. De hecho, durante la última semana, el ETF EMB, que traquea mercados emergentes, cayó 1,4%. En este sentido, quiero comentarles un artículo que se publicó este domingo en Bloomberg y fue escrito por Marcus Wong y Matthew Burgess. La nota destaca que las perspectivas para los bonos en moneda local de los mercados emergentes se están deteriorando a medida que los inversores dejan de apostar por mayores recortes de la tasa de interés de la Fed, crece el temor a una guerra comercial arancelaria y sube el dólar. La nota menciona que el índice Bloomberg de deuda local de países en desarrollo ha caído un 3,5% desde principios de octubre, recortando la ganancia del año a menos del 2%, y advierte además que la caída se ha acelerado desde la victoria electoral de Donald Trump, cuyas políticas de American First se consideran perjudiciales para los mercados emergentes y cuya agenda económica ha hecho subir el dólar y los rendimientos del tesoro. En concreto, mientras la renta fija emergente a nivel global parece tambalearse un poco, los bonos de Argentina resisten y avanzan apuntalados por el superávit financiero, la compra de dólares del Banco Central y los triunfos legislativos del gobierno. Veremos qué sucede esta semana, en la que se prevé que se debatan en diputados los límites a los decretos de Milei y un posible rechazo de la Cámara Baja al decreto 846 que elimina algunas restricciones al canje de deuda. Esto se iba a debatir la semana pasada, pero la oposición no logró quórum. Es decir que nuevamente este 21 de noviembre se pondrá a prueba la cintura política del gobierno para avanzar con las reformas, teniendo un poder muy limitado en el Congreso. Yendo a los bonos en pesos, volvemos a cerrar una semana positiva. Y un dato importante que aporta Grupo IEB es que la break-even de inflación de los próximos 2 meses quedó en 2,6% mensual promedio y 1,7% para los primeros 4 meses del año que viene. Para el periodo que va de mayo a octubre, la inflación break-even está en 1,4%, lo que iguala las proyecciones del presupuesto 2025. Y ahora sí, como nos gusta en esta columna, vamos a hablar con un experto de mercado. En este caso estamos en contacto con Gustavo Nefa, quien es director de Research for Traders. Gustavo, ¿a qué segmento le ves mayor upside en este momento en Argentina? ¿A bonos o acciones? Bueno, es una difícil pregunta saber después del rally del 2024 cuál va a ser la mejor opción en el 2025. Creo yo que los bonos hicieron un
catch-up increíble de paridades de $30, incluso han estado en $20 en el 2023, hacia la zona de los 70 promedio, como para redondear una idea de que el programa financiero del 2025 va a ser completado, de que hay dólares como para hacer frente a los 16.000 millones de dólares. Hay de vencimientos, hay una expectativa de que se salga al mercado de deuda voluntaria, hay una expectativa de que se pueda hacer un rollover o un canje hacia adelante con ciertas especies, hay expectativa de que se acumulen más reservas por balance comercial, estimo 15.000 millones de dólares, 19.000 millones para este año, con lo cual hay un acercamiento también entre Trump y Milei que podría desembocar en quizás la apertura del cepo. Bueno, todo esto juega a favor de los bonos, pero las acciones que han ganado fortaleza relativa, sus múltiplos de evaluación ya no son baratos. Estamos hablando de, por ejemplo, los bancos, precio de valor libro entre 1.4 y 1.8, cuando el año pasado estabas comprando bancos por debajo de 1 valor libros en todos los casos. Ya se vuelve un poquito más selectivo, pero de ninguna manera este rally terminó acá, no porque hayamos alcanzado los $1.800 en contado con liqui en el S&P Merval, que es el último máximo del 2018. Acá se termina la historia. Veo muy buenas alternativas de inversión en el sector petrolero todavía, veo alternativas en las utilities y también en algunos sectores de nicho de consumo que deberían traccionar después de un muy mal año al comienzo de año, con algunas compañías chiquitas que no tienen ADRs que puedan estar enfocados más al mercado interno y que no generen dólares, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el tipo de cambio real debería mantenerse en valores bajos. Yendo ahora puntualmente a los bonos en dólares de Argentina y teniendo en cuenta la suba de los últimos meses, ¿qué opciones te parecen más atractivas para quien tiene una postura más audaz y apunta a rendimientos altos? Bueno, después del rally que hubo de los bonos de legislación argentina y del tramo corto, que son los que más subieron, quizás sea el momento de darle una oportunidad a los del tramo medio, que son los que tienen más cupón, el AL35 con un 4 1/8 y el AE38, ambos legislación argentina. Creo que no tiene sentido pagar legislación extranjera, con un 5% de cupón en este último caso, son los que me parece deberían performar bien, aunque si la curva se aplana más, porque ha ido aplanándose, pero si se aplana mucho más, quizás la mejor alternativa también siguen siendo los bonos del tramo corto, ya no el 29, que ha subido muchísimo, sino el AL30. Ahora, también existe una alternativa excelente que ya rinde por debajo del 9%, que son los BOP Real 2026, la serie 3, que tiene un precio ya por arriba del $95, que son una excelente alternativa con un riesgo un poco menor para balancear la cartera. Así que llegó el momento de ser un poquito más selectivos. Esto es en relación a los bonos en dólares. Ahora, si estimamos una tasa de inflación como estima el REM del 31%, y si estimamos según el mercado de futuros de Matt Barrofex una tasa de devaluación anualizada implícita allá por octubre del año que viene en torno al 29% como lo está actualmente, bueno, deberíamos tener también un peso fuerte que no se devalúe más el oficial que lo que se está previendo de inflación, con lo cual también demos una oportunidad a los bonos en pesos que en el tramo más corto pero no tan corto, 2025-2026, los TDZ 2025 y TDZ 2026, por ahí tenemos una alternativa con retorno del 9% más inflación, que pueden convertirse en una alternativa interesante. Sabemos que la inflación ha ido su expectativa a la baja de forma acelerada, pero claro, los bonos con SER han quedado fuera del mapa y por ahí es el momento de empezar a invertir en forma selectiva. Te pido ahora profundizar un poquito lo que mencionabas en el final de la pregunta anterior, y es qué tramos de las curvas en pesos te parece que pueden dejar mejores rendimientos. Creo que entre tasa fija y tasa variable, si bien fue un año para estar posicionado en tasa fija y las LECAPs que estaban retornando 60%, terminaron el año con rendimientos en torno al 40-41% tramo corto y 38% tramo largo, es decir, la curva se ha invertido, es decir, el mercado sigue pensando que la inflación se va a desacelerar, el mercado sigue pensando que el peso va a seguir fuerte. Creemos que las alternativas del tramo un poco más largo, ya de junio para adelante, son las mejores, por más que tengan un poco de rendimiento en relación al tramo corto, porque la expectativa de inflación sigue yendo a la baja. 31% para el año que viene, estimamos 20% para el 2026. Esto implica que si queremos renovar las LECAPs que vamos a ir roleando en los tramos más cortos, y quizá no nos encontremos con esas tasas de interés que deseamos en ese momento, con lo cual hay que hacer un lock-in o cerrar, quizás alargando la duration con algunas LECAPs largas. Los bond SER
están teniendo rendimientos realmente bajos, ¿sí? Con lo cual esos bonos, que son pocos, que se emiten a más de 12 meses, por ahora lo obviaría, pero sí me posicionaría en el tramo más largo de las LECAPs, es decir, entre junio y diciembre 2025. Entre los bonos en peso también habría que darle una oportunidad en el portafolio del PBA 25. Es un bono que está en torno a 48% de TIR y es un bono muy corto para marzo del 2025. Para aquellos que quieren hacer un posicionamiento bien corto, creo que no va a pasar absolutamente nada con eso. También hay dos bonos en dólares provinciales, no en pesos, sino provinciales en dólares, que son el de Neuquén 2030 y el de Mendoza 2029, que tienen rendimientos ya en torno al 9% en dólares, que también deberíamos ser precavidos en adoptar una posición chica en la cartera, pero con cierta diversificación hacia dos bonos provinciales. Son de los pocos que tienen liquidez en el mercado doméstico, porque como sabemos, los bonos en dólares provinciales prácticamente todos fueron emitidos en el exterior. ¿Cómo estás viendo el mercado de renta fija internacional a partir del triunfo de Donald Trump? En el mercado internacional los rendimientos han ido subiendo antes de que supiéramos que Trump fuese el próximo presidente. En los últimos 2 meses los rendimientos han ido aumentando sobre la base de una actividad económica muy fuerte en Estados Unidos, indicadores que han mejorado mucho y que esquivan obviamente una recesión a corto plazo. También ha ido mejorando Europa y dando sorpresas positivas con un plan económico en el medio China, con lo cual los rendimientos a nivel mancomunado en los países desarrollados en el mundo han ido aumentando y la baja de los bonos obviamente le tocó a los bonos emergentes. Argentina tuvo obviamente una convergencia totalmente contraria con un criterio idiosincrático muy fuerte sobre la base de la recomposición de expectativas propias, con lo cual esquivó toda esa caída que hubo en los últimos 2 meses. Los rendimientos de los bonos a 10 años pasaron de 3,60 a 4,50, actualmente se encuentran en 4,40% y creemos que la elección de Trump refuerza esta expectativa de tasas un poco más alta. La convergencia que antes se pensaba que iba a darse en la tasa de Fed Funds en torno al 3%, hoy la tenemos que ubicar en 4% para fines del 2025, con lo cual obviamente que el sendero de convergencia de tasas se ha morigerado mucho, ha bajado mucho. ¿Cómo impacta en emergentes? Mal, porque todavía sufren los commodities de un dólar fuerte que se ha reforzado aún más con la expectativa de que Trump aplique aranceles a las importaciones, estimo 10% para todos, 60% para China, quizás hipotéticamente, y tenemos un escenario donde obviamente las monedas emergentes se han ido devaluando. Esto le pone una cuota de riesgo adicional a los mercados emergentes, específicamente de Latinoamérica. Antes de despedirte, Gustavo, te hago 2 consultas sobre renta fija internacional. Por un lado, ¿qué parte de la curva de Treasuries les resulta más atractiva en este momento? Y por otra parte, si a la hora de mirar bonos de Estados Unidos prefieren calidad o rendimiento. Bueno, la curva de rendimiento norteamericana, que arrancó totalmente invertida a comienzo de año, se aplanó. Es decir, hoy es lo mismo un bono corto hasta 6 meses que un bono a 10 años. Con lo cual se despejan dudas a nivel macroeconómico y financiero, pero los rendimientos han subido, es decir, toda la curva se desplazó para arriba. Esto se instaló, creo que por 2-3 meses hasta la asunción de Trump, creo que vamos a convivir con tasas un poco más altas. Veremos después los planes y los anuncios, pero sabemos que Trump es defensor de la industria nacional, de potenciarla, por eso el Russell 2000 y las empresas chicas han estado subiendo fuerte después de la elección, y combinado con los aranceles, la expectativa de inflación sostiene a las tasas de interés en un nivel más alto, con lo cual no es momento de largar duration, no es momento de tomar más riesgo crediticio. Creo que de acá a fin de año al menos los inversores de renta fija internacional no deberían aventurarse en alargar duration o tomar créditos más riesgosos. A no apurarse, esto es un escenario que volvió a instalarse, que no estaba en los planes hace 2 meses, pero que ha ido descontándose de a poquito y se reforzó con la elección de Trump. Así que cuidado que no veo una reversión grande en los rendimientos a corto plazo y por eso cautela antes que codicia. Gustavo, muchísimas gracias por aportarnos tu tiempo y tu conocimiento. Un lujo contar con tu presencia en la fija. Antes de irme, estimados oyentes, les recuerdo que sigue el boom de colocaciones de obligaciones negociables. En los últimos días, Pan American Energy colocó en una obligación negociable dólar MEP algo más de $74 millones a una tasa de 6,25% al 13 de noviembre de 2028. Por su parte, Cresur colocó 64,4 millones en una ON a noviembre de 2028 a una tasa de 7%. Ahora sí, me despido hasta el lunes que viene. Espero que sigan
siga el rally de la deuda argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, en X. Queremos que todos los argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y o pequeños electrodomésticos del exterior. A partir de diciembre se amplía el límite de envíos por importaciones courier desde los $1.000 hasta los $3.000 por paquete, con una exención de aranceles hasta los $400 para importaciones de uso personal. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengan una gran jornada de descanso. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.